Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función en un punto. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice así: encontrar la derivada de la función f de x es igual a 3x al cuadrado más 5x más 2 en el punto 2, 0 y en el punto menos 1, menos 4. Entonces nos damos cuenta que básicamente lo que nos están pidiendo en el ejercicio es hallar la pendiente de la tangente a la recta en ese punto. Eso es lo que nos están pidiendo. Simplemente es hallar la pendiente de la tangente a la recta en el punto dado. Para tal efecto nosotros procedemos hallando la derivada de esta función. Inicialmente procedemos hallando la derivada. Sería de la siguiente manera. Nosotros tenemos que la función es esta, entonces decimos que y es igual a 3x al cuadrado más 5x más 2. Hallamos la derivada y decimos la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado más 5x más 2. Vale. Eso es lo que vamos a hacer, hallar inicialmente las derivadas de la función. Recordemos que tenemos aquí la derivada de la suma o diferencia de funciones, que no es más que hallar la derivada a cada uno de dichos términos. Entonces procedemos de la siguiente manera, aplicando esa regla de la derivada. Tenemos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 5x más la derivada con respecto a x de 2. Vean que estamos haciendo el ejercicio detalladamente paso a paso. Tenemos aquí la derivada de una potencia por una variable, derivada de una potencia por una variable y derivada de una constante. Vamos a aplicar las reglas de derivación que conocemos. Aquí es la constante por la derivada de la variable, la constante por la derivada de la variable y derivada de una constante, recuerden que es 0. Entonces procedamos de esta forma y tendríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica la derivada con respecto a x de x al cuadrado más 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de x más derivada de una constante, recordemos que es 0. Por formalismo ponemos el 0. Recuerden de que el 0 no ni aumenta ni disminuye en la adición. Bueno, tenemos ahora que hallar la derivada de x2, que es la derivada de una potencia, y acá la derivada de x con respecto a x, recuerden que es 1. Entonces procedemos a aplicar esa regla de derivación, son cuestiones elementales. Vamos a proceder de esta manera. Y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a 2x a la 2 menos 1 más 5 que multiplica derivada de x con respecto a x, recuerden que es 1. Ya el 0, recuerden que no se hace necesario que lo escribamos. Aquí vamos a desarrollar ahora las operaciones indicadas. Procedemos con este paso, desarrollo de operaciones indicadas, y tendríamos la derivada de y con respecto a x va a ser igual 3 por 2, 6, x a la 2 menos 1, x a la 1, más 5 por 1, 5. Vamos a encerrar en una cuadrícula nuestro resultado que hemos obtenido, que la derivada de y con respecto a x equivale a 6x
más 5. 6x más 5. Vamos a particionar el tablero. Bueno, aquí podemos escribir todavía. Nosotros sabemos que, recuerden o sabemos que, ¿qué sabemos nosotros? Que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir f' de x. Y en este caso es lo mismo que la pendiente. Vamos a particionar el tablero para que sea más la situación acá. Para tal efecto tenemos entonces que la pendiente en este caso va a ser igual a 6x más 5. 6x más 5. Esta sería la pendiente. Vamos a con el verde. La derivada es lo mismo que de y de x, lo mismo que f' de x, y es lo mismo que la pendiente. Bueno, teniendo esto claro, ahora nosotros vamos a evaluar en el punto, vamos a evaluar en el punto 2, 0. Ahora evaluamos en el punto 2,0. Vamos a evaluar la derivada. Entonces nosotros podemos decir que f' de 2 va a ser igual. Reemplazamos a 6 por 2 más 5. Estamos evaluando en este punto, tendríamos que f' de 2 es igual. 6 por 2, 12 más 5. F' de 2 es igual a 17. Entonces, esta sería la derivada en ese punto. Y aquí tendríamos el primer resultado. Ahora nosotros observamos que también nos toca hallar, de acuerdo al ejercicio, la derivada, pero en el punto menos 1, menos 4. Y aquí tenemos en el primer punto, ahora vamos en el segundo punto. En el punto menos 1, menos 4. Vamos a evaluar la derivada en este punto. Tendríamos entonces que f' de menos 1 va a ser igual a 6 que multiplica a menos 1 más 5. Tendríamos que f' de menos 1 va a ser igual. 6 por menos 1 da menos 6 más 5. F' de menos 1 va a ser igual. Menos 6 más 5 sería menos 1. Suma de números enteros con signos diferentes. Se pone como resultado el número que tiene mayor valor absoluto. El resultado sería entonces menos 1. En ese orden de ideas nosotros podemos observar que ya hemos evaluado o encontrado la derivada de la función y la hemos evaluado en el punto 2, 0 y menos 1, 4. Es un ejercicio bastante sencillo, bastante corto. Simplemente es una pequeña aplicación de lo que son las derivadas. De tal forma que ya tenemos aquí la pendiente y la evaluación en los dos puntos diferentes. Muy sencillo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuning, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada.
Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.